Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de intriga, pasión, drama y por supuesto, mucho aprendizaje en las series turcas. Si estáis buscando una forma divertida y efectiva de mejorar vuestro español, o simplemente queréis descubrir historias increíbles que os atrapen desde el primer momento, este vídeo es para vosotros. Vamos a explorar juntos el top 10 de series turcas que os ayudarán a dominar el español sin siquiera daros cuenta. Antes de empezar, quiero pediros un pequeño favor. Si disfrutáis de este tipo de contenido y queréis seguir explorando juntos nuevos idiomas y culturas, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que os guste. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. La primera serie de nuestra lista es una que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica sigue la historia de Sanem, una joven soñadora y espontánea que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y libre que dirige la empresa. Erkenci Kuş es perfecta para aprender español coloquial, ya que está llena de diálogos cotidianos, expresiones idiomáticas y situaciones divertidas. Además, el ritmo es bastante ágil, lo que os ayudará a acostumbraros a la velocidad del habla. La química entre los protagonistas es innegable, y os aseguro que os engancharéis desde el primer episodio. Es una serie ligera y entretenida, ideal para empezar a sumergiros en el mundo de las series turcas en español. En segundo lugar, tenemos Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie dramática es un torbellino de emociones. Sigue la historia de amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica y privilegiada. Sus caminos se cruzan y se enamoran profundamente, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares los separan. Años después el destino los vuelve a unir, pero ambos han cambiado y sus vidas son muy diferentes. Kara Sevda es una serie intensa y apasionante que os hará llorar, reír y reflexionar sobre el amor, la justicia y el destino. El vocabulario es un poco más complejo que en Erkenci Kuş, pero la trama es tan cautivadora que os motivará a aprender nuevas palabras y expresiones para entender cada detalle de la historia. Además, la serie está llena de frases memorables y diálogos profundos que os ayudarán a mejorar vuestra comprensión auditiva y vuestro vocabulario. Nuestra tercera recomendación es Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Si os gustan las series históricas y de acción, esta es para vosotros. Ambientada en el siglo XIII, cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie sigue las tribulaciones de la tribu Kayi mientras luchan por sobrevivir y establecerse en Anatolia. Dirilis, Ertuğrul, es una producción épica con una ambientación impresionante, batallas espectaculares y personajes complejos y bien desarrollados. El español utilizado en esta serie es un poco más formal y arcaico, lo que os ayudará a ampliar vuestro vocabulario y a familiarizaros con diferentes registros lingüísticos. Aunque puede ser un poco desafiante al principio, os aseguro que vale la pena el esfuerzo, ya que aprenderéis mucho sobre la historia y la cultura turca. En cuarto lugar, tenemos Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica cuenta la historia de Hayat, una joven que miente sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el atractivo y arrogante heredero de la empresa, y entre ellos surge una atracción irresistible. Aşk Laftan Anlamaz es una serie divertida y entretenida que os hará reír a carcajadas. El lenguaje es sencillo y coloquial, lo que la convierte en una opción ideal para principiantes. Además, la serie está llena de situaciones cómicas y personajes excéntricos que os harán pasar un buen rato. La química entre los protagonistas es palpable y os engancharéis a su historia de amor desde el primer momento. Nuestra quinta recomendación es Muhteşem Yüzyıl, o El siglo magnífico. Esta serie histórica narra la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán otomano más famoso de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava convertida en su esposa y consejera. Muhteşem Yüzyıl es una producción lujosa y ambiciosa con una ambientación espectacular, vestuarios impresionantes y una trama llena de intrigas palaciegas, pasiones desbordadas y luchas de poder. El español utilizado en esta serie es formal y elegante, lo que os ayudará a mejorar vuestro vocabulario y vuestra capacidad de comprensión auditiva. Aunque la trama puede ser un poco compleja al principio,
os aseguro que os engancharéis a las vidas de estos personajes históricos y aprenderéis mucho sobre la historia y la cultura otomana. En sexto lugar tenemos Yerde o Intriga. Esta serie de acción y suspense cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que se convierten en policías, uno infiltrado en la mafia y el otro trabajando para la policía. Sin saber de su parentesco, ambos se enfrentan en una lucha sin cuartel por la justicia y la venganza. Yerde es una serie trepidante y adictiva que os mantendrá al borde de vuestro asiento. El lenguaje es directo y coloquial, pero también incluye jerga policial y términos relacionados con el mundo del crimen, lo que os ayudará a ampliar vuestro vocabulario. La trama está llena de giros inesperados y momentos de tensión que os engancharán desde el primer episodio. Nuestra séptima recomendación es Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie americana DOC. La serie sigue la vida de Yaman, un chico problemático de un barrio marginal que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a una lujosa urbanización. Allí conoce a Mira, una joven rica y rebelde de la que se enamora. Medcezir es una serie juvenil con una trama sencilla y entretenida que os ayudará a aprender español coloquial y a familiarizaros con la cultura juvenil turca. El lenguaje es directo y fácil de entender, lo que la convierte en una opción ideal para estudiantes de español de nivel intermedio. Además, la serie está llena de música y moda, lo que la hace aún más atractiva. En octavo lugar tenemos Kukur, o El Agujero. Esta serie de acción y drama narra la historia de la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando la familia se enfrenta a una nueva amenaza, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para proteger a su gente y mantener el control del barrio. Kukur es una serie intensa y violenta con una trama compleja y personajes moralmente ambiguos. El lenguaje es coloquial y lleno de jerga callejera, lo que os ayudará a familiarizaros con el español hablado en contextos informales. La serie explora temas como la familia, la lealtad, el honor y la violencia, y os hará reflexionar sobre la naturaleza humana. Nuestra novena recomendación es Soz, o La Promesa. Esta serie militar sigue la historia de un grupo de soldados de élite que luchan contra el terrorismo en Turquía. Liderados por el capitán Yavuz Karasu, los soldados arriesgan sus vidas cada día para proteger a su país y a sus compatriotas. Soz es una serie de acción y drama con escenas de combate espectaculares y una trama llena de suspense. El lenguaje es técnico y militar, lo que os ayudará a ampliar vuestro vocabulario y a familiarizaros con la jerga utilizada en el ejército. La serie también explora temas como el patriotismo, el sacrificio y la camaradería. Finalmente, en décimo lugar tenemos Mucize Doctor, o Doctor Milagro, una adaptación turca de la serie coreana Good Doctor. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su valía en un hospital prestigioso. Mucize Doctor es una serie conmovedora e inspiradora que os hará reflexionar sobre la discapacidad, la inclusión y la empatía. El lenguaje es técnico y médico, lo que os ayudará a ampliar vuestro vocabulario y a familiarizaros con la terminología utilizada en el campo de la medicina. La serie también explora temas como la amistad, el amor y la superación personal. Y ahí lo tenéis, nuestro top 10 de series turcas para dominar el español. Espero que hayáis disfrutado de esta lista y que os animéis a ver alguna de estas series. Recordad que ver series en español es una forma divertida y efectiva de mejorar vuestro nivel de idioma, ya que os expone al lenguaje en un contexto real y os ayuda a desarrollar vuestra comprensión auditiva, vuestro vocabulario y vuestra gramática. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Si es así, no olvidéis darle un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Y por supuesto, dejadme en los comentarios qué series turcas os gustan más y cuáles os han ayudado a mejorar vuestro español. Me encantaría saber vuestras opiniones y recomendaciones. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.